Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. El próximo 22 de agosto se cumple un aniversario más de la fundación de la Radio Cubana y también la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al paso de varios radialistas por nuestras emisiones, estaremos dedicando nuestro programa de hoy. Y en nuestro espacio Los de la Unión queremos recordar la presencia de Isabelaida Rodríguez, importante asesora y directora de la radio, quien fuera además vicepresidenta de la Asociación de Radio, Cine y Televisión. Recordamos además a Gladys Gousueta, destacada locutora, directora de programación de Radio Rebelde, quien asumiera también durante algún tiempo la vicepresidencia de la Asociación de Radio, Cine y Televisión. En nuestro espacio, celebrando el aniversario de la radio, queremos recordar la presencia de algunos radialistas que han estado como invitados en este programa. La señal de la radio, expresión de cubanía, sonido para ver. Conversamos con Ismael Renzoli, Premio Nacional de Radio 2021, y dije al inicio del programa que íbamos a conectar el tema de los eslogan, porque hay muchos de ellos que vienen siendo parte, ya vamos a decir, de la cultura popular, porque si bien los pregones tienen todo una esencia incorporada, pienso que alguna vez tendremos que hacer de los eslogans también de la radio cubana y de otros espacios, pues parte también de esa memoria colectiva. Si yo digo radio cubana, sonido para ver, es un término que estoy convencida que usted ha escuchado en su vida, pues le pertenece también a Ismael Renzoli. Y hay muchos más que usted me puede comentar. Tú decías algo que es interesante, mencionaste una palabra muy atinada, que es pregón. El pregón es el anuncio, el pregón es el arte de vender, el arte de vender. Y a mí no me da temor decirlo. O sea, sonido para ver es un pretendido pregón para vender la radio cubana. La radio existirá siempre que el ser humano tenga oídos para escuchar. Antes de que la imagen se transportara, hubo radio. La figura teletransportada vino después, pero primero fue la radio. Primero fue la radio, que entró por el sentido de la audición. Por lo tanto, si tú cierras los ojos y escuchas una excelente novela de radio, lo he dicho también, tú puedes ver en tu mente la escena, cómo se desarrolla. Puedes advertir los rostros, puedes imaginarte a las personas, la situación, la ciudad en la que se desarrolla una acción. Y si queremos ver una demostración de esto que te digo, vamos a preguntarle a un invidente, que es el que en más condiciones puede decir el valor que tiene la radio, porque todo lo ve por el oído, todo entra por el oído, el amor entra por el oído. Un buen cantante entra por el oído, aunque sea chiquitico y feo, eso no importa, pero que bien canta, porque entra por el oído. Por lo tanto, es un sonido que te permite ver las emociones de todo tipo, desde el amor hasta el odio, cuando está bien facturado. Claro. Porque eso es la radio también. No solamente es informativa, musical, deportiva, la radio es arte. Es arte. Y creo que sobre esa dirección es que va el pregón. Apreciarla también como un arte. ¿Qué otros podemos recordar? De estos eslogan, que es como le llamamos. Marex. Así como no. Yo recuerdo que estando yo en Radio Taíno, me pidieron una campaña para anunciar un líquido de freno cubano. Bueno, freno, cuando alguien viene y te enamora y tú no estás interesado, no estás interesada, lo paras. No me hables más.
no es no, lo paraste en seco. Entonces, si el líquido de freno es bueno, debe parar el carro en seco. Y da seguridad. Y da seguridad, Claro. ¿comprende? Ese es uno. Otro puede ser, la verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Ya decía yo que hay muchísimos que forman ya parte de la O cotidianidad. sea, porque amén de lo mal que hablen de nosotros por ahí, cosa que, no sé, la apreciación que tenga cada persona. Pero la verdad nuestra se dice de una forma determinada. En el caso del noticiero, la verdad se dice así, Noticiero Nacional de Radio. Si tú quieres decir que es el Noticiero Nacional de Cine, perfecto, pero el mío es de radio. Y la verdad, la mía, la digo así. La radio, la información en este caso, que es clasista, que responde a un sistema de ideas que son las que defendemos, bueno, nosotros la decimos así. Por eso es que la radio, por eso es que se dice Noticiero Nacional de Radio, la verdad se dice así. No es que sea absoluta, es nuestra manera de decir la verdad. Claro. Bueno, hemos estado recordando algunos de estos eslogans que, como dije, forman parte de la cotidianidad y sobre todo de aquellas personas que siguen la radio. Y evidentemente en este programa también vamos a hablar de la radio porque tiene mucho que ver con la unidad y tiene mucho que ver con esa visión de futuro. Cuando oí hablar de los podcasts, yo quería saber qué era un podcast. Y cuando me enseñaron lo que era, yo dije, pero eso es radio. Y estamos viendo entonces la radio ahora en distintos formatos, en jóvenes haciendo podcast y explorando sonidos como tal vez hicimos hace muchísimo tiempo en un estudio de radio. Para Ismael Renzoli, ¿qué va a ser la radio en el futuro? ¿Qué es la radio hoy conviviendo con las técnicas digitales? Yo creo que la efectividad de la radio cubana va a estar en la medida en que sepa cambiarse de ropa. Hasta ahora no se ha descubierto que existe radio en Plutón. El día que se descubra una radio que se hace en Plutón, ya iremos allá o ellos vendrán a ver cómo se hace. Puede que sea igual que la nuestra, porque en vez de escuchar por la oreja, a lo mejor escuchan por las extremidades. Pero en esencia seguirá siendo lo mismo. Es decir, las esencias es lo que no hay que perder de vista. Lo demás puede ser rosado, carmelita, rojo, morado. ¿Qué te quiero decir? En esencia, la radio es escucha. Da lo mismo que tú lo percibas a través de un celular o a través de una computadora en esto que los teóricos de hoy han llamado multimedialidad. Una palabra muy, muy interesante, pero que me perdonan los que saben sobre este tema, pero en esencia para mí es lo mismo. Es la misma radio con otro vestido. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debe perder la radio? La efectividad y la credibilidad en el mensaje que emite. Y sobre todo, que lo que emita sirva. Cuando digo que sirva, digo que sea auténtico. Si vamos a hablar de cubanidad o de cubanía, que sea auténticamente cubano y que sea creíble y que hable como nosotros los cubanos, que no imposte, que no tiene nada que ver con podcast, que no imposte modelos que no son de nosotros. Porque además cuando impostamos modelos que no son de nosotros, lo inventaron otros, ya eso está inventado. Lo que tenemos que inventar o reinventar todos los días es la riqueza inmensa que tenemos desde el punto de vista cultural, y la radio tiene mucho que aportar en ese sentido. Los medios en general, pero bueno, ya que estamos hablando de radio, donde todo entra por el oído y se convierte en imaginación, es la forma de hablar, el estilo de escribir, las maneras interpretativas de nuestros conductores, de nuestros locutores, de nuestros actores, que son especialidades que por supuesto pasan por la radio. Y creo que con esto que te he dicho, en parte, responde lo que me acabas de preguntar, cómo yo veo la radio a futuro. La sigo viendo cubana, cada vez más cubana, cada vez más de la calle. No temo en decir este nombre, porque imagínate, si no somos de la calle, ¿de quiénes vamos a ser?
de la calle, de la gente, del guagüero, del que barre la calle, de la que hace la cola, del que, no sé, del pelotero, de esa gente linda y rica que anda por nuestras calles. Eso, así es como hay que hacerla. En los de la Unión estamos celebrando el aniversario de la Centenaria Radio. Ya 101 años tiene este medio que sigue retando, sigue siendo un desafío para sus realizadores. Les propongo entonces seguir hablando del tema y recordando estos años de la radio. Luis Ríos Vega y el programa Visión. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo llegan? ¿Eres fundador del espacio? Creador del espacio. Creador del espacio Visión. Creador del espacio Visión. Visión surge a partir de un espacio que tenía ciertos problemas. Y me dice, Río, mira, aquí tienes 2 horas o 3 horas para hacer una revista donde te vamos a dar la oportunidad que tú seas quien la crees y digas lo que tú quieres. Y creo que había un momento necesario para la gente joven tener un espacio donde se hablara, tuviera un móvil, donde participáramos con los jóvenes en la calle, donde se hiciera todo lo posible por dar a conocer el trabajo de la juventud. Todo lo que hacía los JC, la FEN, la FEU, los pioneros. Y así arrancamos un programa donde yo dije, me hace falta una voz que sea diferente y que sea capaz de ser contemporánea, que sea capaz de comunicarse con los jóvenes, que es muy difícil comunicarse con los jóvenes, porque los jóvenes tienes que hablarle en su idioma, el que hablan en la calle. Ponerlo en la radio es muy difícil, porque choca un poco contra la ética radial. Y entonces busqué a alguien que creo que sí, que daba lo que yo quería, que era Gladys Goizueta. Y Gladys Goizueta estaba haciendo una transición entre haciendo radio y Visión. Y la Gladys de Visión. Y Visión. Entonces Gladys se quedó en Visión. Y a partir de ahí hicimos un trabajo muy importante en la radio, porque todos los eventos, todos los congresos de la juventud, todas esas cosas, nosotros la tuvimos en Visión. Incluso tuvimos premios Caracol con Visión, una serie de premios Caracol y premios de la juventud, premios 13 de marzo, Visión. Ha sido prácticamente la escuela incluso de muchos locutores. ¿Por qué? Porque Visión ha tenido muchos locutores después de Gladys Goizueta. Cuando muere Gladys Goizueta, yo dije, no, locutor que ponga me lo van a comparar con Gladys Goizueta. Entonces dije, para que no haya comparación, yo voy a poner 2 conductores. Puse 2 conductores, que es diferente la conducción entre dos personas intercambiando, y ahí hizo una especie de rompimiento donde la locución siempre va, en estos momentos son 2 conductores. Hace algunos instantes mencionabas los premios Caracol. Eso vincula directamente a Luis Ríos Vega con la UNIAD. Hablemos también de esa etapa. Yo siempre he tenido un vínculo muy grande con la UNIAD. ¿Por qué? Porque prácticamente hemos trabajado y hemos hecho espacios para la UNIAD. Espacios para la UNIAD, y todo lo que se ha movido en la UNIAD, que haya querido que Visión sea la voz, hemos sido la voz de la UNIAD. Y estos premios Caracol responden a un trabajo de años con unos colectivos, porque, o sea, yo solo no hago un programa. Los colectivos que he tenido han sido colectivos muy buenos, sobre todo de gente joven que han tenido deseo de trabajar, que han tenido deseo de superarse. Y entonces esos premios Caracol se deben a esa gente que ha trabajado conmigo. Entre ellos debo mencionar uno que lleva muchos años, que es Iván Janes, que lleva muchos años trabajando conmigo en Visión, y que se supone que en algún momento él asuma Visión. Ahora es el codirector del programa, pero bueno, es que ha estado durante muchos años trabajando conmigo, y le debo ahora, por ejemplo, ahora tengo a Leiber, tengo a Dunia, que han estado trabajando conmigo. Mara también ha sido una de las conductoras que ha estado conmigo en Visión, y que bueno, le agradezco a todos ellos, a todos mis conductores. Soraya estuvo conmigo, pero Martínez Arco. Todos son conductores que luego estuvieron en Visión, haciendo radio, o sea, que han pasado por Visión, y que yo he accedido a que sigan superándose en la radio, y no hemos tenido ningún problema con eso. Luis Ríos Vega tiene también un trabajo destacado en la televisión. ¿Cuál es esa relación que tiene? Porque luego de ser un director exitoso en la radio, también cuando ha llegado a la televisión, lo ha hecho con programas de mucha popularidad. Yo llego a la televisión precisamente porque tenía necesidad de hacer cosas en la televisión,
y verlas. O sea, yo siempre pienso que la radio tiene muchas cosas que pueden reflejarse en la televisión. Y una de las primeras cuestiones que hice en la televisión fue de baile, o sea, una competencia de baile. Y me gustan los programas de participación. Me gustan los programas de participación porque realmente la gente está contigo. Y tienes el reflejo de lo que tú estás haciendo y le ves las caras a la gente, ves el ánimo de la gente. Y entonces yo empecé, hace años hice un programa de participación que se hizo, era el Canal 2 cuando aquello. Y ya eso fue una de las primeras cosas que hice, pero no tuvo mucha relevancia. Pero ya después en la televisión hice un programa que era Bailar es algo más, que era competencia de baile de casino. Pero ahí le agregué todos los elementos de la música cubana. Ahí había, para ganar la competencia había que bailar Mozambique, son tradicional, tenían que bailar todos los ritmos cubanos. O sea, había un popurrí. Si no bailabas eso, no podías ganar la competencia. Amén de que bailabas con las orquestas. Y eso lo mantuve durante 2 años, más o menos. Después entré en otra fase donde sigo con los programas participativos y hago sorpresa. El programa sorpresa que hago los domingos por la mañana, lo llevé a la televisión en esa versión, en la televisión. Y entonces lo he mantenido durante casi 10 años. Ese programa se mantiene todos los veranos. ¿El mismo público que escucha sorpresa lo busca también en la televisión? En la televisión. ¿O has visto un público diferente? Y me da el que tenga un público televisivo y un público también en la radio. Y eso creo que es importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo está saliendo al aire sorpresa que dije, pero en la versión radio, no en la versión de estudio de televisión. Lo dejaron en 27 minutos, ahora estamos haciendo la versión radio en la cabina de radio. Es decir, se pueden ver a los locutores interactuando. Interactuando, o sea, es cabina de radio ahora sorpresa. Antes lo tenía incluso con animales y otras cosas dentro del estudio, ya el estudio grande, por así decirlo. Y entonces ahora lo estamos haciendo y me doy cuenta que mucha gente se va sumando a este programa y los domingos en la radio llaman otra gente que antes no llamaban. O sea que he intercambiado ese público radio televisivo para tener, yo creo que una buena opción tanto en radio como en televisión. Ahora, en la televisión también tengo Canal Caribe. Estación Caribe es un programa que a mí me pidieron que fuera musical. Y yo le dije que yo no hacía discotecas televisivas. Y decidí marcar la identidad del Caribe no solamente con la música, sino con la historia. La historia, la ciencia, el deporte. Y a partir de ahí hice un programa, o sea, me fui a Cancún y mi primer programa lo hice en la radio digital, en Cancún. Pero hablando de la identidad de Cancún con un locutor de allí de Cancún. Y presenté mi proyecto que sería definitivamente así, o sea, hablaríamos de identidad aunque llevara música. Y ya llevamos como 5 o 6 años ya con este programa partiendo de la identidad del Caribe. Y lleva música, pero es un programa realmente informativo, con la música que apoya. El nombre de Ramón Espígol se asocia a un programa muy popular en la radio cubana y que en los difíciles años del periodo especial pues despertaba al país y hacía las mañanas pues mucho más amenas de tantos cubanos que se conectaban a esa hora. Hablamos de Frecuencia Total. Frecuencia Total la fundo en el año 94. En el 92, el sábado cambia, te voy a decir, el sábado se convierte en MB Caribe, que es el programa de música bailable con las orquestas. Y 2 años después, el director de la emisora me pide un proyecto para sustituir, te voy a decir. Y entonces yo le entrego el proyecto de Frecuencia Total, que empezó de una forma, tenía cosas por ponerse que nunca se llegaron a poner. Tenía hasta una novela, me acuerdo. Sí, esa fue. En los primeros años. Eso fue una cosa que yo luché para que la quitaran, al fin la quitaron. Porque no tenía que ver con... No voy a decir cómo hice. Pero no tenía que ver con ese formato para nada. Tenía que ver en el medio. Además, pero ya se pensaba en una gran revista informativa, musical, variada, algo así en un inicio. Empezó fundamentalmente, los primeros objetivos fue de vinculación de oyente-programa. Que no existía en aquel momento tanto que los oyentes pudieran salir al aire. Es decir, a nivel nacional fue un gran impacto. Y lo logramos además.
Siempre hay que llamar todos los días, fíjate. Yo decía, me dice, no parece, ¿y qué? No importa. Cada vez que llama una persona hay como 10 o 50 que no han podido llamar. O que han intentado, otros no han podido porque está ocupado. Entonces, es importante. Si vienen de 10 oyentes, hay 3 que llaman todos los días, perfecto, son oyentes fijos, eso no tiene problema. Pero hay una audiencia que está ahí. Porque después te das cuenta, en la guagua, en la calle, en una cola, fulano. Yo he montado en un almendrón y me han dicho, yo conozco su voz. Puede ser, sí. Usted es de Frecuencia. Y pues, el carro salía. Entonces, Frecuencia es, yo no la extraño. Porque yo decidí jubilarme en el año 18, en 2018, y yo no extraño Frecuencia. Fue mi vida durante mucho tiempo y la quiero con el alma, pero no la extraño porque si no estaría mal. Exacto, sí, esas son etapas que uno va cumpliendo en la vida y desarrolló en ella un papel. Pero ¿por qué el nombre de Frecuencia Total? A ver, yo tuve un programa que dirigí y escribíamos Ríos Vega y yo, y lo dirigía yo en Radio Liberación, que salía los sábados de 5 a 7 de la noche, que era un programa humorístico. No era para buscar la carcajada, era para buscar el buen sentido del humor, que la gente se divirtiera. Y lo logramos altas esferas porque las cartas que nos llegaban fundamentalmente eran de universitarios y de estudiantes de bachillerato, de Pérez. Y se llamaba Frecuencia 650 por la frecuencia de Radio Liberación. Y entonces ese programa me marcó a mí tanto, tenía 10 actores, que no voy a repetirlo ahora porque ellos saben quiénes son y yo los quiero mucho a todos, pero se me puede olvidar algunos y el tiempo es corto. Pero voy a decir que lo conducían Coralita Veloz y el extinto Fran González. Me divertí mucho con todos ellos y fue un programa que me marcó mucho en aquel momento. Escribí humor y Ríos Vega también. Y tuve la satisfacción de que Caballero Rey me llamó para escribir humor para la televisión, producto de ese programa. Yo no lo hice porque tenía mucho trabajo y porque no me gusta la televisión, tengo que decirlo, nunca me ha llamado la atención la televisión. ¿Cierto? No es que no me guste, me gusta verla, pero nunca me ha llamado la atención. ¿Realizarla nunca? No me interesa, no me interesó nunca. Y le dije, ya yo estoy graduado de televisión, usted, Caballero, me escogió para escribir, ya yo estoy graduado ya. Una satisfacción muy grande, pero no sé, la radio en mi vida, no sé, a lo mejor quizás hubo un poco de miedo. Hay que también agregarle al factor de que no me interesaba un poco de miedo de empezar una cosa nueva después de tener un nombrecito en la radio. Puede ser. Hoy lo estoy confesando aquí. Bueno, ya, lo está confesando en los de la Unión, donde el lugar para hacerlo, porque es el espacio de los miembros de la UNIAC. Y bueno, gracias por decirlo. Y esa revelación ya yo adelantaba que tendríamos anécdotas en este espacio. Frecuencia Total. Frecuencia, se lo puse yo el nombre y el apellido, mi sobrino a Ander, el hijo de mi hermana, el mayor, que fue el que me dijo, ¿tú quieres que el programa se lo escuche todo el mundo? Digo, sí, entonces ponle Total, Frecuencia Total, y así. Fue un nombre entre dos. Y un nombre que pegó muchísimo. Sí, pegó. Y que continúa siendo un programa con altos niveles de audiencia en un momento donde ahora conviven diversas plataformas, las personas tienen la música. En aquel momento ustedes eran prácticamente los primeros a estrenar, las agrupaciones, visitando la emisora para hacer estrenos. Era una vida muy intensa. Y que lo dirige la persona a quien yo, cuando decidí jubilarme, primero le propuse el programa y no quiso aceptarlo. Pero la vida se lo tiró por la cabeza. O sea, yo me río porque es el director también de los de la Unión. Estamos hablando de Bruno Suárez. Brunito, nuestro querido Brunito. Exactamente, está dirigiendo el espacio Frecuencia Total. Vamos entonces a hablar de momentos significativos en su carrera. De hecho, el programa Frecuencia Total es uno de ellos. Pero si tuviera ahora que estamos haciendo este recuento también de su paso por la radio, si tuviera que distinguir momentos de gran satisfacción, ¿cuáles serían estos? Haber podido trabajar con grandes personajes de la radio. Haber podido sentarme frente a Germán Pinelli y que me escuchara cuando le decía una orientación y que me haya exigido que lo dirigiera. Exigido, dirígeme. Si no me diriges, voy a hablar con tu papá. Y la familia Pinelli y los Espíos somos amigos de mi papá y Sol, fueron pareja de baile en la compañía de mi abuelo. Así que fíjate, la amistad viene de hace ancestral, de todos.
Todos los Pinelli son mis amigos, todos. Estamos grandes hablando de amigos. una figura que es un referente y un hombre tan culto Por favor, y por pedirle favor. ese acompañamiento era también un desafío. Bueno, yo voy a poner a Pinelli porque no quiero que se me quede el nombre, pero haber podido trabajar con Ana Margarita Gil, con Héctor Fraga, con Douglas Fernández, no sé, se me van, con Coralita Veloz, con Moraima Ruiz, con Gladys Goizueta. Esas son satisfacciones, son vivencias. Y a veces nostalgia. De esta manera ya nos despedimos, deseándole a la radio cubana pues que siga de aniversario y siga constituyendo un medio importante para la cultura, la identidad y la promoción en nuestro país. De esta manera concluimos la emisión de Los de la Unión.